Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un espacio donde hablar sobre crianza consciente. Soy Mary y te invito a que te quedes a escuchar. Bueno, en el capítulo de hoy me gustaría hablarles sobre las emociones y el comportamiento derivado de las emociones. Me voy a centrar sobre todo en el tema rabietas porque quizás es donde más se ve ese punto álgido de una emoción, con consecuencia ese comportamiento que a veces pues nos irrita, nos hace sentir mal como mamás, como papás, y que más difícil es de gestionar y de sobrellevar. Quiero comenzar haciendo hincapié en que la emoción es válida y legítima. Es decir, sentir una emoción no solo es un derecho de todas las personas, sino que también hay una parte biológica e instintiva en este hecho. Es decir, una emoción no elegimos sentirla, simplemente la sentimos y ya está. Mientras que el comportamiento es esa actitud, esas cosas que hacemos derivadas de una emoción. Y aunque en nuestras primeras etapas de vida no elijamos cómo nos comportamos porque somos puro instinto y nuestro cerebro no está del todo maduro, sí que conforme va pasando el tiempo y vamos aprendiendo y obteniendo cada vez más herramientas, ese comportamiento lo podemos elegir porque somos más conscientes de él, ¿no? Centrándonos en el tema rabietas, como ya les dije, la rabia es una de esas emociones que a su vez en el otro despiertan más rabia todavía. Y en el caso de hijos con su mamá o con su papá, es algo bastante natural y muchas veces de forma muy inconsciente. Tiene mucho que ver con cómo nos criaron a nosotros y de ahí que despierte esa rabia interna en el adulto cuando nuestro hijo o nuestra hija está en un desborde emocional. Tu hijo o tu hija se enfada y de repente despierta como un volcán dentro de nosotros. Este volcán comienza a arder hasta que de repente ¡pum!, erupciona. Lo que realmente nos molesta de esto que sucede cuando nuestro hijo o nuestra hija estalla en rabia no es la emoción, es el comportamiento que se deriva. Pero creemos que cortando la emoción vamos a conseguir que ese comportamiento no se dé. Es decir, que nuestro hijo no vaya a pegar, no vaya a empujar, no vaya a lanzar cualquier objeto, no vaya a llorar, no vaya a chillar. Y tratamos en muchos casos de cortar esa emoción a través del miedo, cuando lo único que estamos ocasionando cuando actuamos de esta manera es echar más leña al fuego y que al final no mejore la situación. En el caso de nuestros hijos, para nosotras como mamás o para los papás, pues los comportamientos que tienen cuando sienten alguna emoción son desmesurados, fuera de control e incluso muchas veces agresivos. Y aunque a veces nos cueste gestionar este tipo de situaciones y sean bastante complejas, como mediar en ellas, al final no deja de ser un comportamiento natural e instintivo. Es decir, tu hijo no actúa así porque quiere, tu hijo actúa así porque su cerebro manda señales al aparato locomotor para que se mueva, ya sea en forma de huida, ya sea en forma de ataque o incluso a veces bloqueándose. ¿A ti alguna vez no te han dado un susto? Tienes tres formas de actuar, dependerá de la persona o del momento, pero o empujamos o gritamos a esa persona, o huimos, nos echamos a correr porque podemos tener miedo, o de repente nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Pues ante situaciones que le generan mucho estrés al organismo, nuestro cerebro va a enviar alguna de esas tres señales. Y depende del niño, va a suceder esto. Hay muchas mamás o muchos papás que dicen, no, pues mi hijo no ha tenido rabietas nunca, es muy tranquilo o muy tranquila. Lo que posiblemente le esté sucediendo no es que tenga rabietas o no, sino que ante el miedo a una situación o ante el estrés a una situación, lo que puede ocasionar en su cuerpo es que se quede bloqueado y decida ponerse a hacer otra actividad y no actuar. Pero no quiere decir que ninguna de estas tres respuestas a nivel locomotor, a nivel de movimiento o no, sean positivas. El estrés lo sigue sintiendo, el miedo lo sigue sintiendo, la frustración la sigue sintiendo, la rabia también, la tristeza también, pero depende de cada persona o depende del momento o del contexto que tenga a su alrededor, va a actuar de una determinada manera o de otra. Y esto se debe así por el desarrollo cerebral, es decir, muchas veces nosotros todavía como adultos seguimos actuando de esta forma instintiva, como les puse el ejemplo antes de cuando te dan un susto. Pues seguimos actuando de esa manera. Es algo que no podemos controlar, es algo inconsciente, algo instintivo que vamos a hacer.
lo que es cierto es que nuestra capacidad de recuperación en ese momento va a ser mucho más rápida que la de un niño. Es decir, nosotros tenemos la capacidad como adultos de racionalizar todo ese momento más rápidamente que un niño. Y esto, como les digo, tiene que ver con la parte del cerebro. Porque, y aquí les voy a dar como esa explicación cerebral de la que me gusta informar en cada vídeo para que tengan en cuenta cómo funciona el cerebro del niño. Y aquí hay dos partes súper importantes y son la amígdala, que la amígdala es una parte del sistema límbico del cerebro. Y todo esto es como la parte más interna del cerebro, es como la que está más oculta, como si fuera una forma de decirlo, como el núcleo del cerebro, y tiene que ver todo con el tema de las emociones, de esa regulación emocional, esa capacidad para gestionar todas las emociones en etapas muy primarias, o sea, en etapas infantiles. Esa parte cerebral está hiperactivada, es decir, muchas de las situaciones que nos vamos a encontrar en nuestro día a día se van a ver influidas por este sistema límbico, por esta parte más emocional. Por lo tanto, si no tenemos luego un sistema dentro de nuestro cerebro que nos regule y que nos ayude a bajar todo eso a tierra y a contrarrestar toda esa parte emocional, va a ser muy difícil. Y justamente esta parte que les estoy diciendo que nos va a poder ayudar a regular no está madura. Y sería el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal se encarga de dar como esa parte de razón y es la que nos ayuda a esto, a contrarrestar todo este sistema límbico. Además de que no está madura esa parte cerebral, la conexión que hay entre el lóbulo prefrontal y el sistema límbico es absolutamente mínima. Pero no hay que tener únicamente en cuenta la madurez cerebral, que también es una parte muy importante y que muchas veces pues las mamás y los papás no lo tenemos en cuenta, y quizás eso es lo que nos hace cambiar el chip, el pensar, mi hijo no tiene su cerebro maduro al 100% y por eso actúa así. No me está retando, no me está pegando porque quiere, no me está empujando porque quiere. Simplemente necesita de mi cerebro, que sí que está maduro, y de mi comportamiento y de mi actitud, de las herramientas que yo tengo para él poder estar, o ella poder estar bien en este instante. Ahora bien, como digo, independientemente de este desarrollo cerebral, es necesario marcar límites en estos momentos. Pienso que no se puede hablar de rabietas, no se puede hablar de desborde emocional sin hablar de límites. Los límites son imprescindibles a cualquier edad, en cualquier circunstancia y sobre todo en estos momentos. Que no se hable de límites durante una rabieta, es decir, durante el suceso, es decir, mientras sucede la rabieta, no quiere decir que no los haya. Hay que hacerles entender que en plena rabieta no pueden hacerse daño a sí mismos, no pueden hacer daño a los demás y tienen que respetar el entorno y los objetos, sobre todo si lo que están haciendo atentan contra su integridad o su seguridad. Pero me gustaría que para que entendieran cómo marcar los límites, aquí hay 4 preguntas que hacerse en este momento, entendiendo marcar los límites dentro de un contexto de desborde emocional. Es importante que lo tengan en cuenta porque no va a ser lo mismo marcar un límite en este momento que marcar un límite en otro espacio o en otro contexto distinto. Siempre desde la emoción, siempre cuando marcamos un límite vinculado a la parte emocional, pues eso, cuando hay una rabieta, cuando hay un desborde emocional. Y estas 4 preguntas son: ¿por qué marcar un límite? ¿Cuándo marcar un límite? ¿Cómo marcar un límite? ¿Y qué límites se han de marcar? ¿Por qué marcar un límite? El principal motivo de por qué marcar un límite, ya se los he dicho, que es por seguridad, pero sobre todo también de cara a que ellos aprendan a marcar ese límite. Y me dirás, pero Mary, si ya marcando límites a nuestro hijo lo aprenden, ¿por qué tendría yo que marcar límites? Porque la realidad es que aprendemos por imitación y también por observación. Es decir, si yo le marco un límite a mi hijo o a mi hija y solo se lo marco a él o a ella, simplemente va a entender que
tengo que aceptar de alguna manera los límites que me ponen los demás. En cambio, si yo nunca veo a mi madre o a mi padre o a figuras de referencia marcarle un límite a otra persona, entiendo que ese tipo de comunicación, el hecho de marcar los límites, solo se da hacia mi persona, o sea, hacia su hijo. La idea aquí es que nuestros hijos nos vean marcándole límites a los demás para que vean que ese tipo de comunicación y ese marcaje de límites se hace con el resto del mundo. No es solo una comunicación o una herramienta que solo se me aplica a mí como hija. Miren, les voy a poner un ejemplo, creo que bastante claro. Y es que yo estuve trabajando en una escuela donde, las profes estábamos siempre sentadas en el suelo con los niños. Era una metodología Montessori en especial. Siempre teníamos que intentar estar a la altura de los niños. Entonces, la mayor parte del tiempo nos lo pasábamos tiradas en el suelo y sentadas con ellos en el suelo. ¿Qué pasa? Que en estos momentos surgían unos debates de a ver quién se sentaba encima de la profe. Entonces esto terminó siendo agotador, sobre todo para mí, que en ese momento estaba de tutora de aula. Era todo el tiempo estar sentada en el suelo con un niño encima mía. Yo sentada en forma de indio y siempre llevaba a un niño encima mí. Entonces yo dije, jolín Mary, realmente no te apetece estar continuamente con un niño encima, porque muchas veces también te limitaba a si tenías que reaccionar rápido al final, pues por lo que fuera, porque algún niño se hacía daño, porque pasaba cualquier cosa que tuvieras que actuar rápido. Al final siempre tenías un niño encima. Si más o menos los tenías controlados, pues bien, pero si a lo mejor estaban jugando, estaban en un momento como un poco más de explosión, pues tenías que estar alerta. Entonces el hecho de tener que estar alerta y de tener que moverte rápido en el caso de que pasara cualquier cosa, y ahora tenías que quitarte a ese niño de encima, a esa niña de encima, que a lo mejor ponía resistencia por lo que fuera, porque no se estaba dando cuenta de lo que sucedía, más tener que moverte tú, y perdías mucho más tiempo. Y y no solo por eso, sino evidentemente porque hay momentos en los que a nosotros no nos apetece. Entonces, ¿qué hacía yo? Les proponía que antes de sentarse, que me preguntaran, oye, fulanito, yo necesito que tú me preguntes antes de que te sientes encima mía, porque este es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Tú decides sobre tu cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Necesito que tú me preguntes a mí si te puedes sentar encima y yo decido si tú te sientas encima mía o no. Entonces los iba enseñando en esto, ¿no? Y ellos muchas veces llegaban, a lo mejor los más chiquititos pues se les olvidaba o tenía que recordárselo un poquito más, es normal, pero la mayoría ya venían, oye María, ¿me puedo sentar encima tuya? Sí, podían y a mí me apetecía, pues se sentaban. Si no era el momento, se los explicaba de la misma manera y ellos lo comprendían. Al principio habían algunos pues que eran más emocionales y se lo tomaban un poquito más a lo personal, pero lo iban entendiendo. Yo también es importante aquí, cuando marcamos un límite, también no los tienes que criar en una burbuja y a veces el no es no y ya está, es decir, no hay ningún tipo de solución a esto, pero muchas otras veces también puedes darle la opción de, pero si quieres podemos jugar y te sientas aquí conmigo, le podemos plantear una solución también a esa problemática, ¿sabes? Hay que dar como una de cal y una de arena, no siempre. Al final es un poco empatía y pensar en la otra persona, y también los estamos educando en ello. Y muchas veces también intentaba, que aquí es donde viene el verdadero aprendizaje, intentaba que hubieran otros compañeros que me vieran marcándole límite a otro compañero, porque de esa manera ellos entendían que no era a ellos solos. Primero, no se lo toman de forma personal e individualizada, sino que también ven que esto se aplica al resto de personas. Y evidentemente no solo lo hacía con esto, lo hacía con otras muchas cosas más en el día a día. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ellos comenzaron a poner límites y los padres muchas veces me lo decían en casa. Y yo me quedaba alucinada porque me venían y me decían, María, yo sé que esto lo he aprendido por el cole, por la escuela, por ustedes, ¿no? Y los padres me decían, es que llego a casa y a lo mejor le doy un abrazo y no le pido permiso para darle un abrazo, para tocarlo, para chucharlo, y me hace así, me dice, papá, en este momento no me apetece, o mamá, en este momento no me apetece. Y claro, yo me quedaba alucinada porque es que al final yo he estudiado también mucho sobre todas estas herramientas, también se las estamos dando para eso, para que el día de mañana o ya desde muy pequeños, por desgracia, es que este tema me toca.
para que el día de mañana o para que en ese momento no pase. Es decir, para que ellos sepan poner límites, para que ellos sepan decir, no me apetece, no quiero que hagas esto, no quiero que te involucres conmigo de esta manera. Entonces ese es el porqué de poner límites. Evidentemente y ojalá ningún niño tenga que pasar por esto. Ningún niño tenga que sufrir este tipo de abuso. Sí que espero que desde casa seamos conscientes y consecuentes con esto, porque es que hasta para otro tipo de circunstancias más cotidianas, criar a los niños en poner límites y entender que los demás nos van a poner límites y que no pasa absolutamente nada porque esas personas pueden poner sus límites con respecto a sí mismos. Eso es lo que quería decir sobre el porqué de los límites. Ahora, vamos a cuándo marcar esos límites. A ver, padres y madres del mundo, que me vienen muchos diciéndome, es que le digo que no me pegue y me sigue pegando, es que mira que le explico las cosas y no hay manera, es que no me hace caso, es que no logro calmarlo. Claro, angelito de mi vida y de mi corazón, ¿cuándo lo estás intentando? Cuando tu hijo se está tirando de los pelos, no puede más, tiene un desborde emocional, está llorando, no para de gritar, no para de pegar. Claro, en ese momento tú, por más que le digas, no te va a escuchar. Estará escuchando algo, pero no te está prestando atención. Y es completamente normal. Por eso, lo único que podemos hacer a la hora de marcar límites mientras está sucediendo eso, es que, como he dicho antes, que no se haga daño a sí mismo, no permitir que haga daño a otras personas, ni al entorno, ni evidentemente poner en riesgo su vida y su integridad, su seguridad en general. La rabia desbordada hace que un niño no entre en razón en ese momento, por lo tanto no es momento para darles explicaciones muy extensas. Es decir, si sucede en ese momento que está pegándose, que está pegando a otros, que está desbordado emocionalmente y actúa y su cuerpo lo que le pide es exteriorizarlo, tenemos que frenarlo. Y podemos hablar, sí, pero muy poco, lo menos posible. Es decir, no te voy a permitir esto, no puedes hacer esto, no. Que luego cuando se calme le vas a explicar por qué no puede hacer ese tipo de cosas, sí. Pero en ese momento no puedes explicarle nada más allá, no puedes extender, porque si te extiendes en ese momento no estás haciendo absolutamente nada, al contrario, lo único que estás haciendo es lo mismo que decíamos antes, meter más leña al fuego. Entonces aquí la pregunta es, lo que nos deberíamos preguntarnos en ese momento cuando vamos a actuar nosotros es, ¿estoy metiendo más leña al fuego? ¿Estoy mejorando o estoy empeorando esta situación? Entonces, según lo que tú creas que va a suceder en ese momento, pues es lo que tenemos que hacer. ¿Va a mejorar la situación? Sí, lo hacemos. ¿Va a empeorar la situación? No, lo descartamos. Como digo, entonces, en ese momento no le vamos a dar muchas explicaciones. Si es necesario, le decimos las cosas con frases muy cortas o en palabras sueltas, pero ya está. E incluso a nivel físico es lo mejor, es decir, está pegando a otra persona, lo apartamos, o si nos está pegando a nosotros, nos vamos nosotros. Y si lo que necesitas es todo lo contrario, porque son niños que necesitan ese contacto físico, porque son niños que necesitan ser abrazados, ser tocados, que le demos la mano, que lo acariciemos, que lo acurruquemos, pues en todos esos momentos se lo ofrecemos. La idea aquí es no tanto intervenir en lo que está haciendo, que como digo, si son todas las cosas que les he dicho hasta ahora, sí hay que intervenir, pero es más estar presente y tener la paciencia y la calma para que ese momento pase. Y estar súper presentes en el aquí y ahora, porque es lo que nos han venido a enseñar, lo que nos han venido a enseñar nuestros hijos, o sea, estar aquí y ahora. Sé que a veces es agotador, sé que a veces no tienes tiempo, sé que a veces no hay, pues estar saturada y no tienes paciencia, pero eres tú la adulta, no solo que ha decidido tener a ese niño o a esa niña con las consecuencias que conlleva, sino que hay cosas importantes y no hay nada más importante en el momento que atender las emociones de tu hijo o de tu hija. No hay nada más importante. Y es así. O sea, aunque queramos pensar que tenemos que limpiar la casa, que hay que doblar la ropa, que hay que hacer la comida, o sea, vas a cortar mucho más en tiempo, en intensidad. No solo en tiempo de esa rabieta, sino en tiempo de rabietas futuras, en intensidad y en salud mental para ti y para tu hijo, si estás presente y si estás en el aquí y ahora y si lo estás acompañando, que si te vas, lo dejas, no lo gestionas y te pones a hacer otras cosas. Es mucho menos fructífero.
O sea, es mucho menos beneficioso a corto, a medio y a largo plazo eso que realmente estar y acompañar. Y por esto lo digo porque no es, o sea, no quiere decir que porque no intervengamos mucho o intervengamos lo justo mientras haya un desborde emocional de nuestro hijo, de nuestra hija, no significa que no lo tengamos que acompañar, que no lo tengamos que abrazar, que no tengamos que estar presentes, que no estemos disponibles, porque hay muchas familias que piensan que es como, bueno, me siento aquí y espero a que se le pase, y cuando se le pase y se calme y necesito un abrazo, se lo doy. No, hay que estar presentes, hay que estar con él o con ella y ofrecerle ese abrazo, ese contacto. Si lo rechaza y si no quiere, pues no pasa nada, pero vamos a seguir ahí. Y que entienda que son formas de calmarse, y no son formas de calmarse porque creamos que es que el contacto físico o que un abrazo o que un beso o que una caricia no es algo mágico. Pues casi que es mágico porque hace un efecto en nuestro cuerpo y sobre todo a nivel hormonal brutal, y es que genera oxitocina y nos baja los niveles de cortisol. Entonces es una realidad que las caricias y el contacto físico le sucedan a las personas. Es más, conozco un caso cercano en el que una persona muy cercana a mí tuvo una depresión, todavía no tenía a su perrito, estaba yendo al psiquiatra, estaba medicada y demás, y esa persona tuvo una evolución súper grande en un periodo corto de tiempo, como en un mes aproximadamente, que la volvió a ver el psiquiatra y le preguntó, oye, ¿y cómo es posible que estés así de bien? Dice, no lo sé. Y le preguntó, ¿ha entrado alguna mascota a tu casa? ¿En este tiempo has tenido una mascota nueva? Y efectivamente tenía un perrito, y le dijo, es que acariciar al perro te ayuda a generar oxitocina y a bajar los niveles de cortisol. Por lo tanto, si tienes una mascota, te ayuda a relajarte, a acariciarlo, y además no solo eso, sino que en tu hijo pasa exactamente lo mismo. El contacto físico con otros humanos, con nuestro hijo, con nuestra pareja, con nuestros padres, con gente sobre todo a la que queremos, ¿no? Y que realmente sentimos ese afecto, nos va a generar esa oxitocina que necesita nuestro cuerpo para serenarnos, para calmarlos, para entrar en un estado de seguridad, bajar esos niveles de cortisol que en ese momento están desbordados por completo, y en un niño pues que tiene sus amígdalas activadas, hiperactivadas, pues todavía más. Vale, siguiente pregunta, ¿qué límites se han de marcar? Mira, yo aquí tengo una máxima absoluta que siempre la tengo en la cabeza. Ya se los he dicho a lo largo del vídeo, pero es decir, para todas las familias. Esto es para todas las familias. Después cada uno en el resto de límites hace lo que quiere. Pero hace lo que quiere, ahora les explico por qué. Pero para mí hay límites que son innegociables, y son aquellos que atenten contra su seguridad, contra la seguridad de los demás, seguridad y respeto hacia uno mismo, hacia los demás, hacia el entorno o hacia los objetos que en él se encuentran. A partir de ahí, si tu hijo va a poner este boli aquí y yo pienso, vale, eso atenta contra la seguridad de otra persona, de mi hijo, de alguien, la respuesta es no. Puedo negociar ese límite o puedo decir, vale, no pasa nada porque mi hijo ponga el bolígrafo aquí. Ahora bien, mi hijo me propone subirse a la mesa o directamente se sube a la mesa al lado de una ventana, yo lo que voy a hacer es, por puro instinto, cogerlo y bajarlo de la mesa y decirle, no te puedes subir ahí, porque evidentemente atenta contra su seguridad. ¿Puede tener una rabieta? Sí. ¿Puede no tenerla por lo que sea? Porque de repente le da igual haberse subido. Pues no era tan importante. Pues ya está, perfecto y maravilloso. O porque respeta el límite y ya está acostumbrado a tener esta dinámica y no pasa absolutamente nada. Estupendo y maravilloso. Entonces, todo límite que entre dentro de la no seguridad o del no respeto, para mí tiene que ser un límite 100% innegociable. Ahora bien, cuando se pasa esa franja y ya no entramos dentro de esto, hay límites y límites. Con esto quiero decir, hay límites como tantas familias hay en el mundo. Es decir, a lo mejor yo tengo hijos, o yo en mi aula con los niños con los que he trabajado, con los que trabajo, para mí un límite puede ser que esté la sala recogida, y para otra familia, o que los niños recojan el material, y para otra familia en su casa, por sus circunstancias, por el motivo que sea, pues no es prioritario y los niños se pueden ir a la cama sin tener que recoger, y bueno, y ya está, y no pasa nada. Quiero decir, cada quien va a tener los límites que considere. Pero súper importante aquí en
qué límites hay que poner es tener claro previamente cuáles son los límites. ¿Por qué? Porque si le decimos a nuestro hijo que hay algo que no puede hacer, sin haberlo meditado, sin haberlo pensado, sin hacerlo consciente, sino de forma como instintiva, y luego le decimos que no, y luego le decimos que sí, que lo puede hacer, cedemos ante su rabieta, cedemos en ese momento porque no lo queremos escuchar, porque estamos cansadas, porque no tenemos paciencia, porque no podemos más. ¿Qué pasa aquí? Hay una parte también del aprendizaje que tiene que ver con el condicionamiento. Es decir, si yo hago A y me da resultados, yo voy a seguir haciendo A. Si yo hago A, que A serían las rabietas, y no tengo resultados, lo voy a dejar de hacer. Con esto no quiero decir que las rabietas son chantaje. No, las rabietas son completamente natural, como he explicado, y legítimas, como he explicado antes. Ahora bien, los niños son listos, igual que los adultos, igual que las personas. Es decir, tú si vas por un camino y ese camino siempre te funciona para conseguir aquello que quieres, pues vas a seguir yendo por ese camino. Es decir, no vas a dejar de hacerlo. Y de verdad vas a saber cuando tu hijo tiene una rabieta de verdad. Es decir, una rabieta que no está provocada, que es una rabieta de verdad emocional porque está cansado, porque necesita cubrir su necesidad de alimentación, de hambre en este momento, por lo que sea, porque en este momento de verdad que tiene una necesidad no cubierta. Y además de esto, no es solo el hecho de que le estamos enseñando unos límites, luego cedemos y lo que ocasionamos es esto, ¿no? Que se den más rabietas para conseguir lo que quieren en otros momentos, sino que también no somos una guía estable, no somos un acompañamiento que de verdad nos muestre el camino, que de verdad nos dé guía, nos dé apoyo. Y al final lo que un niño necesita es ese patrón, esa guía, porque los niños con una rutina, con un establecimiento, ¿por qué creen que los niños son tan rutinarios o son tan de hábitos? Porque de esa manera aprenden. Si nosotros no les damos esa guía, ese patrón, esa rutina, ese hábito, ese marcaje, ellos no van a aprender. Entonces tenemos como que irles guiando por el camino y el sendero que consideramos que es el mejor para ellos. Ahora bien, ¿cómo marcar los límites? Ya nos vamos con la cuarta y última pregunta sobre este tema. Y para marcar los límites es súper importante lo siguiente. Los 2 primeros pasos van a depender solo y únicamente de ti, como madre o como padre. ¿Por qué? Porque si no empiezas por ti a gestionar toda la situación, a marcar límites tú y a autorregularte tú, después no vas a ser capaz de gestionar lo que le está sucediendo a tu hijo en la rabieta. Hablo de marcar límites como hablo de gestión de rabietas, porque al final dentro de la gestión de la rabieta vas a estar marcando límites. Entonces es súper importante que primero conectes contigo mismo, no solo a nivel emocional para regularte, sino también te preguntes desde dónde estás haciendo las cosas, desde dónde vas a hacer las cosas, y si todo el rato se te viene desde el enfado, desde la ira, desde la rabia, mejor todavía no actúes. Espérate a calmarte, busca herramientas que te ayuden, que van a ser luego las mismas que le vas a dar a tu hijo. Normalmente lo que siempre nos ayuda en general a todo ser humano es la respiración, en el control emocional. Es la respiración, es el contacto físico, el contacto con alguna textura que nos haga estar en presencia, es estar presente realmente. O sea, todas estas herramientas nos van a llevar a estar presentes. Y mientras más presentes estemos, más podemos estar con esa emoción y más podemos transitarla y dejar que poquito a poco se vaya. O sea, al final es esa presencia. Pero como llegamos a esa presencia a través de esas herramientas. Si tú tienes todo ese abanico de herramientas y utilizas la que más te convenga en ese momento, vas a estar presente contigo y vas a tener tu energía regulada, energía controlada, y vas a estar ahí, en tu centro. Una vez estás en tu centro, pasamos al segundo pilar importante en este proceso que vas a seguir siendo tú. Y es sostener o soltar el control. Como decía, si tú tienes una emoción que va a dar lugar a una reacción, no actúes.
Si tú tienes una emoción que va a dar lugar a estar consciente, a estar presente, a estar en tu centro, actúa. Y súper importante en este paso, no dejar de enfocarte en ti en los siguientes pasos que vienen ahora, que ya tienen que ver más con tu hijo. Es decir, ahí vas a tener que estar con una doble mira. Vas a tener que estar como la muñeca del juego del calamar que estaba con los ojos así, mirando a todos los participantes del juego, ¿no? Con un ojo para allá y el otro para allá. Pues un poco así, ¿no? Tenemos que tener un ojo mirando hacia nosotros y el otro mirando hacia nuestro hijo. Pues a nivel emocional igual, tenemos que estar centrados en nuestras emociones a la vez que estamos centrados en las de nuestro hijo, porque si esas emociones se entremezclan y nosotros nos percibimos como nuestro hijo o nos involucramos de una manera excesiva en las emociones de nuestro hijo, ya nos perdemos. Entonces tenemos que tener muy claras dónde estamos nosotros y tener muy claro nuestro centro y que nuestras emociones no se pierdan con las de nuestro hijo. Tercero, no hablar en plena emoción, tanto en plena emoción de tu hijo como en la tuya. Como les dije antes, no tiene sentido estar hablando en este momento, porque si hablamos mucho, o sea, como les dije antes, si es para marcar un límite claro, conciso, corto, ahora bien, no dar explicaciones excesivas. Y todo lo que podamos hacer con el cuerpo físico, mejor. Es decir, tu hijo está pegándole a otra persona, pues todo lo que podamos hacer con nuestro cuerpo físico, sin decir absolutamente nada, aunque queramos decirle, oye, no, no le hagas eso a tu hermano. Coges a tu hijo, lo apartas del hermano, dejas que le das margen, pones a tu otro hijo seguro en otra zona de la casa y gestionas esa situación. Si estás acompañada, mejor, porque podrán ser dos adultos que gestionen esa situación. Si estás sola, pues no te ha quedado otra más que gestionarlo lo mejor que puedas en ese momento. Pero la idea es que sea lo más físico posible. Evidentemente sin agarrones, sin zarandeos, sin pegar, pero que sea lo más físico y respetuoso dentro de lo físico, ¿no? A veces simplemente con ponernos en medio de lo que está sucediendo es suficiente. Siguiente paso, ofrecerte. Ofrecer abrazo, ofrecer contacto físico, como decíamos antes. Este es el paso a paso, pero ya lo he nombrado prácticamente todo. Todo esto genera oxitocina y baja el cortisol. Contacto físico, caricias, todas las herramientas que hayan trabajado previamente, respiración, acompañamiento, todo esto va a beneficiar y todo esto lo vamos a poder gestionar en ese momento. Y si tú estás un poco alterada, no solo te va a ayudar a ti, sino que va a ayudar a tu hijo. Hay niños que lo tienen súper integrado. Súper integrado. En el vídeo anterior, que te lo voy a dejar en una pestañita por aquí, comentaba una anécdota sobre una prima mía que tenía súper integrada la de respiración y le pasaba algo que a ella le había impactado emocionalmente y en lo que se había sentido muy mal, y solo necesitó directamente mi contacto físico y ella misma cantó y respiró para autorregularse. ¿Por qué? Porque eran herramientas que ella tenía para sobrellevar este tipo de momentos. Y cuarto y último paso, cuando nos calmamos podemos hablar. Ya cuando las aguas se calman, ya cuando estamos relajados, no inmediatamente a veces necesitamos un tiempo, a veces necesitamos hacer otra actividad y mientras estamos haciendo esa actividad, ya desde la calma, viéndolo como con perspectiva, podemos hablar y podemos enseñar a nuestros hijos. En otros momentos en los que no esté sucediendo, también podemos enseñarles a través de los cuentos, a través del juego. Todo esto va a ayudar a nuestros hijos a que gestionen, a que cuando suceda el volcán en nuestro fuero interno, en su fuero interno, tengan herramientas. Es como si a nosotros dentro de una semana se prevé una catástrofe en la que podemos tener herramientas para sobrevivir y decidimos pasar. Pues esto es lo mismo. Es decir, si nosotros tenemos herramientas y sabemos que tenemos en nuestra mano herramientas para cuando suceden esos momentos, ya desde el momento en el que estés desbordada emocionalmente, vas a poder recurrir a esas herramientas que te ayudan
que te dan soporte. Para un niño es lo mismo. Si nosotros como adultos tenemos herramientas que nos sirven a autorregularnos, ¿por qué no se las vamos a enseñar a nuestro hijo? Entonces ya una vez calmados, pues podemos hablar, podemos ponerle nombre a las emociones para enseñarles lo que de verdad han sentido en ese momento, el por qué han sentido eso, cómo se puede solucionar, ponerle ya solución al problema en sí, no a la emoción al comportamiento, a la emoción que nos provoca, sino al problema. ¿Por qué ha sucedido esto? O sea, ¿por qué ha habido este desborde emocional? ¿Por qué ha habido esta rabieta? Porque ha habido un problema previo. Entonces vamos a ponerle otra solución que no sea desbordarnos emocionalmente. Que es completamente legítimo, que es completamente natural, sí, pero podemos tomárnoslo poquito a poco de otra manera y conforme vayamos creciendo, pues nos lo vamos a ir tomando de otra manera. Evidentemente, a día de hoy, como adultos, lo que nos molesta hoy no nos molesta, o sea, al revés, lo que nos molestaba cuando éramos pequeños o lo que nos dolía o por lo que sentíamos esa rabia, a día de hoy como adultos no nos pasa. Incluso a veces pasa que en cuestión de 5 años lo que me molestaba a los 25 no me molesta hoy con 30. Pues sucede así, ¿no? E incluso nos pasa un ejemplo chorra, pero que es verdad que yo creo que nos pasa a todo el mundo si hemos tenido varias parejas a lo largo de nuestra vida o personas a las que hemos conocido, lo que nos ha pasado con una relación o lo que nos ha molestado con una relación, a lo mejor con esta nueva no nos sucede. Y a lo mejor no tiene tanto que ver con la persona, sino con el crecimiento personal, la madurez, el cómo tú gestionas, el cómo tú percibes, ¿no? Lo que sucede en el exterior. Pues con los niños pasa lo mismo. A medida que vayan creciendo se tomarán ese tipo de experiencias de otra manera. Recordarles también las herramientas con las que cuentan en esos momentos y, muy importante, darles la seguridad de que siempre vamos a estar con ellos, que no nos vamos a ir y que si en algún momento nos tenemos que ir de ese lugar y lo dejamos en compañía del abuelo, de la abuela, del padre, de un hermano mayor, de lo que sea, es porque pues en ese momento a lo mejor me estás pegando o me estás haciendo daño y yo tengo que irme de ese espacio porque me estás haciendo daño. Entonces explicarle que si en un momento dado nos vamos de la sala o nos vamos de la habitación es porque está haciendo algo que está atentando contra mi seguridad como adulto. Y es una forma de enseñarles que no podemos pegar y que la gente no se tiene que quedar en el sitio donde le hacen daño, por más que la otra persona esté desbordada emocionalmente, ¿no? Y evidentemente explicarles aquí ya más con calma lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y todo este último punto, bueno, realmente todo este proceso que les he contado aquí en este cómo, paso a paso, hacerlo sin juicio. Es decir, nunca juzgamos a nuestro hijo, ni por lo que siente, ni siquiera por el comportamiento, las actitudes que está haciendo, ¿no? Es decir, aunque pegue, aunque empuje, le puedes decir que está bien o que está mal, pero le tienes que explicar el por qué. Le tienes que explicar que es que no está bien pegar porque le estás haciendo daño a otra persona, porque eso le duele a la otra persona, porque eso le molesta a la otra persona. Pero es importante que no lo juzguemos a él. Es decir, tú porque pegues a otro niño, porque estás en un desborde emocional, no eres malo. Simplemente es que tu cuerpo ha reaccionado así. O tú cuando tienes miedo, si te soltaran en medio de unos leones, no intentarías, pues yo qué sé, intentar salvar tu vida, ¿no? Pues a lo mejor lo harías cualquier cosa por intentar salvarte. Y no eso te hace peor, eso no te hace peor persona. Pues tu hijo lo que le pasa en este momento es que está en modo supervivencia, o sea, está con su parte emocional activa y está en modo supervivencia. Pero el hecho de intentar sobrevivir a esa situación tan desbordante no significa que sea un mal niño o una mala persona. Y sobre todo tener en este punto apertura emocional y a nivel también comunicativo. Es decir, cuando tú te estás comunicando con tu hijo, le estás explicando toda esta situación y estamos manteniendo una conversación, debes dejar que se exprese y que exprese lo que le estaba sucediendo en ese momento y por qué, si tiene la capacidad ya, tiene una edad con la que él o ella puede expresarse, y que nuestro lenguaje corporal no sea así, porque esto es estoy cerrada completamente a hablar contigo, o con las piernas cruzadas, o con los brazos en jarras, que esos brazos en jarras es como te estoy juzgando, ¿no? Entonces es siempre desde la comprensión, desde la apertura,
me siento abierta a recibirte, a darte un abrazo si lo necesitas, a comunicarme contigo si lo necesitas, a todo esto, ¿no? A tener en cuenta tu mundo interno. Entonces el lenguaje no verbal es súper importante porque al final también es muy visual. Los niños son muy visuales, los niños se quedan con todo esto. Y toda esa parte de conversación sí la puede captar, pero el recuerdo, lo que más se le queda es cómo tú estabas en ese momento, escuchándolo, atendiéndole, prestándole atención, acompañándole con esa apertura, ¿no? Creo que ya es suficiente por hoy. Les he dado muchísima información, creo que de mucho valor. Esto es mucha información y llevarlo a cabo no es especialmente fácil. Yo algún paso me salto en algún momento y es normal, es decir, al final es tiempo, es experiencia, es tiempo, es trabajo, es dedicación, es estar ahí. Así que lo único que les puedo animar a que tomen nota de todo lo que han visto, que este vídeo, vamos, es que es una joya. O sea, a mí realmente todo lo que yo estoy aprendiendo, o sea, lo que yo les comunico aquí, lo he puesto en práctica y he visto unos progresos y unos avances y una evolución brutal. O sea, es que esos niños a los que yo he acompañado de esta manera, a día de hoy tienen una inteligencia emocional brutal, tienen una forma de comunicarse increíble, tienen una forma de marcar límites brutal, son unos niños súper empáticos, saben convivir en diferentes contextos con diferentes personas desde un respeto y un amor increíble. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.